Bueno, eh, antes que nada quiero darles la bienvenida a Visualiza lo Invisible eh, en esta gran PyConES que bueno, quería dar las gracias a la organización, a los patrocinadores y a Python España por ocuparse de que salga adelante. Bueno, yo soy Federico, Fede. Bueno, esa foto de ahí es la que pueden encontrar en las redes y abajo ven mi nick. Y nada, la foto. Una pequeña fun fact. Es la foto que uso y es la de la primera charla que di en una PyCon hace 10 años. Así que bueno, estoy contento de estar de vuelta por aquí. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Flaky Test y cómo eso bloquea a los ingenieros y qué podemos hacer. Vamos a hablar de plugins de PyTest, bueno, porque al final es una PyCon, ¿no? No vamos a hablar de Jest. Y bueno, y vamos a hablar de recolectar datos y usarlos, ¿no? Usar esta información que al final a veces se nos olvida que cosas simples nos pueden ayudar un montón. Bueno, un pequeño disclaimer. Yo trabajo en Datadog en este tema, pero nada de lo que voy a presentar es realmente parte del producto de Datadog, que funcionan ligeramente diferente. Y bueno, esto es simplemente una implementación de juguete para que les pueda servir de inspiración y lo puedan probar en sus casas, en sus empresas, en su trabajo, donde ustedes puedan. Entonces, bueno, primera pregunta. ¿Por qué escribimos test y por qué los corremos, ¿no? Bueno, la primera razón sería para verificar que los cambios que estamos haciendo funcionan como esperamos, ¿no? ¿Y por qué los corremos? Los corremos en todas las ocasiones que tenemos, ¿no? donde va a sufrir cambios el código, para asegurarnos que el código nuevo no está introduciendo errores, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos trabajando, ¿no? Abrimos una pull request. Bueno, para quien no sepa, la pull request sería como una propuesta de cambios en un proyecto, ¿no? Y automáticamente nuestro CI, el Continuous Integration, va a ejecutar todos los tests que haya en ese proyecto. Y tenemos un fallo. Nos sorprende, ¿no? Un fallo en algo que es totalmente, no tiene nada que ver con los cambios que hemos hecho. Tendríamos esta salida, por ejemplo, ¿no? Con PyTest, bueno, se ejecutan 9 tests, 1 falla y 8 pasan. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos mergear nuestro cambio? Si realmente el test que falla no tiene nada que ver. ¿Y cómo lo mergeamos? Si el job falla, normalmente no nos deja mergear la pull request. Entonces, ¿qué harían? No sé cómo lo gestionan ustedes en su trabajo, pero yo le doy a reintentar. Y ahora, tengo suerte, todos los tests pasaron, pero ¿podemos mergear? ¿Seguros? Entonces, ¿de dónde viene este flakiness? ¿Por qué a veces los tests fallan y a veces no? Porque el código no se ejecuta en un vacío existencial fuera de todo, ¿no? Está ejecutándose en una máquina donde se ejecutan muchas cosas y bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta. Puede ser que tengamos algo random dentro del código, no necesariamente en el test, pero bueno, por poner un ejemplo muy pequeño, este test fallaría 1 de cada 10 veces, ¿no? O puede ser que tengamos algo en el código que tiene que ver con fechas. Y bueno, todos sabemos que los días tienen 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, en el trabajo de una amiga, teníamos un test que pasaba siempre, pero una semana al año fallaba. Y era justo la semana que cambiaba la hora, ¿no? Entonces, bueno, pues este ejemplo, ¿no? 24 horas en el día. La hora de hoy será la misma hora mañana dentro de 24 horas. No siempre.
También puede ser que estemos accediendo a recursos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si hacemos una request a esta URL que normalmente devuelve 200, pero ¿qué pasa si está caída la red o si está caído justo ese servicio, ¿no? Entonces el test falla. Otra causa muy común es que tengamos estado que se está liqueando entre los tests. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una lista global. Primero nos aseguramos que no hay nada, luego añadimos algo y nos aseguramos de que ahora la cantidad de objetos que hay es 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasado mañana queremos este archivo es muy grande, lo queremos refactorizar y no nos damos cuenta, lo ponemos los dos tests, uno en cada archivo? Dejan de pasar. O si simplemente lo refactorizamos y cambiamos de orden los tests. O si los ejecutamos en orden random, van a empezar a fallar. Este también es muy común. Podemos tener condiciones de carrera. En este caso, bueno, usando Async.io, pero podría ser cualquier otra tecnología. Tenemos condiciones de carrera entre servicios que arrancan, que a lo mejor una vez tarda más, otra vez tarda menos, y nos puede fallar. Y bueno, y esta es otra mítica que a mí me pasaba mucho en mi trabajo, que es que no tenemos todas las dependencias pineadas y de repente Flask saca una nueva versión y en este caso, bueno, a Flask no sé por qué le gusta cambiar, borrar cosas en versiones que no son major y de repente, ¡pum!, attribute error. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con toda esta locura, ¿no? Entonces, tengo un plan. Vamos a hacer una plataforma de observabilidad de tests. Vamos a recoger todos los tests a medida que se van ejecutando. Vamos a mandar toda esa información a un backend con una base de datos. Y bueno, lo vamos a mandar desde... Sí, necesitamos crear ese backend, obviamente, y mandar los datos, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cómo vamos a recolectar todos estos datos? Con los plugins de PyTest. Bueno, entonces aquí una pequeña recomendación de algunos plugins que creo que son interesantes de mirar. El primero es PyTest Randomly. Este plugin lo que va a hacer es permitirnos ejecutar todos los tests cada vez en un orden diferente. Al principio nos va a dar como un hash, por si queremos repetir localmente ese mismo orden, si nos interesa, porque a lo mejor descubrimos un error debido a ese estado que se liquea, ¿no? Y queremos reproducirlo localmente, podemos utilizar ese hash para volver a ejecutarlo exactamente igual. El segundo, PyTest Socket, lo que va a hacer es fallar los tests que ejecuten request hacia afuera o que intenten usar la red hacia afuera de nuestro CI. De esa manera vamos a controlar estos errores que pueden ser porque hay infraestructura que esté caída. Y el último FreeScan nos permite, digamos, congelar el tiempo. Este no es automático, hay que hacer algunas cositas en el código para decir, quiero que se quede en esta fecha y cosas así para evitar esto del cambio de hora y demás. Bueno, entonces vamos a escribir nuestro propio plugin de PyTest y PyTest nos permite, bueno, dos maneras. La primera, y que es la que vamos a usar ahora, es usar el conftest.py. Y la segunda, bueno, una vez que, en el caso de que vemos que esto no funciona bien y queremos implementarlo en más proyectos, no solo en uno, en lugar de andar copiando y pegando el conftest, podemos, digamos, construir una librería y exponer este plugin de PyTest de forma que luego sea instalar la librería en todos los proyectos que tengamos y listo. Ahí les dejo el enlace para ver cómo es la documentación en ese aspecto. Bien, entonces, ¿cómo funciona PyTest? PyTest tiene, bueno, un montón de etapas. He robado esta imagen de un issue que tienen. Y lo interesante es que tiene una muy buena arquitectura de hooks. PyTest nos permite que nos enganchemos en estas funciones simplemente
escribiendo esas funciones en nuestro conftest.py, nos va a llamar en esas distintas etapas. Y va a ejecutar nuestro código, nos va a pasar los parámetros, etc. Entonces, bueno, vamos a usar las que tienen la flechita roja de inicio, luego vamos a usar algunas más, pero bueno, no quería llenarlo todo de flechas. Y bueno, y luego esta, digamos es la visión de pájaro. Al principio pues lee cuáles son los parámetros que hemos pasado a PyTest, todos los plugins que tenga que configurar, etc. Tiene, digamos, el inicio de la sesión, luego ejecuta todos los tests en el runtest loop y luego el final de la sesión. Entonces ahora hacemos zoom, digamos, en runtest loop porque hay más partes ahí. Digamos que ahí es el loop donde va a ir corriendo todos los tests y aquí tenemos lo que va a ir haciendo en cada uno de los tests. Y bueno, nos vamos a enganchar también ahí en log report inicialmente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner en nuestro hook de session start? Lo que vamos a hacer es crear esta variable global testData y ahí vamos a guardar información de la sesión, todos los datos que nos puedan interesar. A mí me interesaba, por ejemplo, todo lo que tengamos de Git, cuál es la rama, cuál es el commit, cuál es el repositorio, todo lo que se nos ocurra. Bueno, pues ahí hice una función que saca todo esto con Git y lo vamos a guardar ahí. Todo lo que nos pueda interesar del entorno. No sé si tienen, por ejemplo, variables de entorno, si ejecutan los tests con distintas versiones de Python, podríamos sacar la versión de Python o de las distintas arquitecturas que puedan tener, si corren los tests con ARM y con Intel, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, el test results, ahí es donde vamos a guardar cada test individual, toda la información del test. Y eso lo vamos a hacer en log report. En este hook, solamente en el call, porque tiene tres fases, ¿no? El setup, donde podemos preparar todos los fixtures y que luego vamos a limpiar en el teardown, y en el call es donde ejecutamos el test en sí. Ahí es donde nos vamos a enganchar y vamos a recolectar el test FQN, que sería el Fully Qualified Name, o sea, el nombre completo del test, digamos, con su archivo, su suite y el nombre del test. Bueno, el test, si queremos solamente la parte del nombre del test, el estado, que es si el test pasó o si el test falló, si hubo un error o si se skipeó el test. El traceback, si falla, queremos saber todo el traceback con el que falló, todo el error, ¿no? Lo vamos a guardar. Bueno, ahí ven que he hecho un replace de la coma por la interrogación. Ahí meteríamos un símbolo especial. No tiene por qué ser una interrogación, pero es que aquí se veía mal la transferencia si lo ponía. Entonces, bueno, eso no es importante ahora, simplemente quédense con que vamos a cambiar las comas por otra cosa. La duración, podemos guardar cuánto ha durado el test y de esa forma podemos ver en el futuro, si nos interesa, si vemos que los tests están empezando a tardar más, podemos aprovecharnos de este dato para investigar. Y bueno, todo lo que se nos ocurra, pues dónde está el archivo de tests, en qué línea está declarado ese test, etcétera, etcétera. Un montón de cosas más. Aquí os he dejado solo algunas. Y vamos a añadir toda esta información en la lista de test results. Bien, ahora cuando se termina la sesión, bueno, pues vamos simplemente a guardar a qué hora terminó, vamos a meter esta información en test data y bueno, en las dos últimas líneas ahí ven que, bueno, quiero imprimir estos datos para que vean qué pinta tiene, pero en realidad lo que vamos a hacer es enviarlo a nuestro servicio. Bien, aquí es donde imprimo, simplemente para que vean que tenemos muchísima información que luego podemos explotar. Pero bueno, la información en sí es un ejemplo. Bien, y ahora en la función donde realmente vamos a mandar ese test a nuestro backend. Bueno, tenemos una URL, le he puesto localhost, si no declaramos la URL es localhost. ¿Cuál es el endpoint? Vamos a mandar un JSON, como ven, todo sencillito. Lo único importante es que si hay algún error a la hora de enviarlo, vamos a seguir igual. No nos interesa romper el job porque estaba caído nuestro servicio, ¿no? Vale, ahora la parte interesante, digamos, ¿qué datos queremos guardar? Aquí yo metí, no sé, 30
30 columnas a lo mejor. Toda la información que podamos sacar de los tests. Todo lo que en el futuro nos pueda servir. Cuál es la rama, el repositorio, el commit, ¿no? La duración, el error, el traceback, el estado, muy importante, si falló, pasó, y el fully qualified name. Y aparte de eso, pues todo lo que queramos del entorno, por ejemplo, qué versión de Python usamos. Lo vamos a hacer con Pydantic y de esa manera vamos a tener validación en todos estos campos, ¿no? Pydantic que está tan de moda, lo usa FastAPI y demás. Y bueno, con FastAPI vamos a definir este endpoint para recibir todos los datos y guardarlos en la base de datos. Sin más, muy sencillito. Aquí lo hice con SQLite, pero lo pueden hacer con Postgres o con alguna base de datos ad hoc, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer un insert y vamos a guardar. No tiene mucho más. Bien, ¿y qué pinta va a tener esta base de datos? Bueno, aquí solo muestro 5 columnas porque no me traban, pero vamos a tener un montón de información. Esto es información en raw, de todas las ejecuciones, todos los tests, todos los commits, todos los branches, todos los repos que quieran tener aquí. Pero con esto, digamos, no hacemos nada. Necesitamos agregar y buscar los patrones dentro de esta información. Por ejemplo, el test flaky, que es el test que fallaba y luego pasaba sin cambiar nada de código, ¿no? en el mismo branch y en el mismo commit, es el segundo ejemplo, ¿no? Test login, en el commit de F456, en la rama staging, pasó 6 veces y falló 4. Ese es nuestro flaky test, el que nos interesa en este caso. Como ven, en main no tenemos ese problema, pasó todas las veces. Bien, y con toda esta base de datos, pues ahora podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer una web para poder navegar entre ellas. Si hiciera esto ahora, a lo mejor usaría Streamlit, pero bueno, tenemos esa lista, podemos ver si pasó, en qué rama, en qué commit, etc. Si pinchamos, pues podemos ver más información, podemos ver el test que falló, cuál era el traceback. Bueno, todo lo que nos pueda servir para navegar y tener esa información de los tests, ¿no? Si hay un test que nos estaba fallando en nuestra pull request, pero falló también el resto de pull request, esto es lo que nos interesa, ¿no? O podemos hacer dashboards, como estos tan feos que hice. No parece que trabajará en Datadog. A lo mejor con Streamlit quedan más bonitos, pero bueno, a lo mejor tenía pocos datos. Y bueno, ese era el plan. Podemos visualizar todo lo que ha ocurrido en nuestro CI, así que ya está, ¿no? Profit. ¿O no? ¿Qué les parece? No sé, yo terminé esto y dije, no sé, falta algo, no estoy contento. No sé, lo de mirar los dashboards no me va. A mí me gusta más automatizar y tener soluciones automáticas. Así que vamos a ver. Nuevo plan. Vamos a exponer un endpoint con los flaky tests que sabemos que ocurren, y nos vamos a centrar simplemente en los que ya están en main, ya están mergeados, ¿no? Vamos a pedir al backend esta lista de flaky tests y si fallan, no vamos a fallar el CI job. Nos va a permitir continuar y mergear nuestra pull request automáticamente. Un momento, pero ¿cómo es eso de no fallar el CI si el test falla? Aquí a lo mejor les surgen dudas. Confíen en mí, vamos a verlo. A ver, PyTest nos permite dos formas de lidiar con los tests que fallan. ¿Sí? Es como le estaba explicando antes a Isra, tú puedes ir y añadir el decorador de PyTest mark skip y de esa forma el test se va a skipear, no se va a ejecutar directamente. Y todos contentos, ¿no? Pero si no se ejecuta, ¿qué pasa si alguien viene y rompe el código? Para cuando le quitemos el decorador, a lo mejor ya es tarde. Entonces, también tenemos PyTest mark xfail. PyTest mark xfail
está pensado para los casos en los que el fallo es esperado. Por ejemplo, si el fallo proviene de una dependencia third party. Vamos a ver los ejemplos. Estos son ejemplos de la documentación de PyTest. Si tenemos un código específico que falla con Python menor de 3.7, pues obviamente no va a funcionar nunca. Eso con menor que 3.7 no lo tenemos ni que ejecutar. Va a fallar. Lo ejecutamos solamente a partir de 3.7. Sin embargo, con Xfail, digamos que el test se ejecuta y si falla, bueno, pues no pasa nada. No es realmente importante porque es de una dependencia, no es de nuestro código. No es un fallo que podemos controlar. De alguna manera, por ejemplo, este test pues falla en principio con Windows Win32. Pero si algún día lo arreglan, pues perfecto, ya está. El test se va a ejecutar siempre. Y en el momento en que empiece a funcionar, pues el test pasa. Y si falla, pues no pasa nada. No va a fallar el job por este test. Vale, entonces eso es lo que vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero buscar estos flaky test. Entonces, bueno, aquí tengo la query para que vean que no es una query excesivamente complicada. Bueno, traté de mantenerla pequeñita para que entraran en estas slides. La parte interesante es que vamos a filtrar por el repositorio y por la rama. Vamos a agrupar por el fully qualified name del test y por el commit, porque nos interesan los tests que se ejecutan en el mismo commit y fallan y pasan. Es lo que tenemos en el having sum de test status if passed mayor que 0, es decir, que han pasado al menos una vez y que han fallado al menos una vez, o han tenido xfail al menos una vez. El xfail es el que acabamos de ver. Ha fallado, pero no ha bloqueado el CI. Vale, entonces aquí es donde viene el truco este de reemplazar con el carácter mágico, es porque group concat nos lo va a separar por comas y el traceback también tiene comas. Entonces, para poder separar los distintos fallos que podemos tener, las distintas excepciones para ese test, pues vamos a hacer este truquito. Lo que vamos a devolver entonces es el test, el fully qualified name y las posibles excepciones conocidas que tenemos en main. Bien, y ahora exponemos con FastAPI otro endpoint que vamos a atacar y nos va a devolver esta lista de flaky tests. Bien, ahora desde el plugin solamente tenemos que al inicio de la sesión pedir esta lista al backend, guardar la lista y ya está. Ahora, es el punto crítico, donde vamos realmente a marcar en nuestro código que si el test falla, le dejemos seguir. Podríamos usar el marker de Xfail. Está bastante bien hecho y nos permite un montón de parámetros, como ven. Strict false nos permite que el test se ejecute y permitir que pase. Pero el parámetro races le damos la excepción con la excepción que esperamos, ¿sí? Pero aquí tenemos una limitación. Tendríamos que importar todas las posibles excepciones, tener un mapa, digamos, de las que hemos guardado en la base de datos y, bueno, poder buscarlas en ese diccionario por su nombre en string a la excepción en sí. Y poder pasar aquí, dependiendo de cuál sea el test y cuáles sean las excepciones, y eso se complica, porque tenemos que todos importar todas las excepciones posibles en nuestro archivo de conf-test. Así que descartado. Solamente compara por el tipo de excepción y no podemos ver el traceback completo. A lo mejor si la excepción cambia, si el traceback cambia, no lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a usar otro truco distinto. Lo que vamos a hacer es obtener la excepción real con call info getRepr. Vamos a obtener el repr de la excepción y lo vamos a comparar para ver si alguna de las excepciones que teníamos en
en nuestro endpoint es la real que nos ha llegado. Entonces vamos a cambiar, vamos a decir que el test no falló, que simplemente fue xfail y lo permitimos continuar. Bien, vamos con la demo. A ver. Primero de todo, bueno, borro la base de datos, ¿vale? Para que vean que empiezo de cero. A ver, lo hago bien grande. ¿Se ve bien? ¿O un poco más? ¿Sí? Bien. Vale, con el servicio apagado voy a ejecutar los tests. Bien, aquí pasaron todos. Aquí ya falló nuestro test flaky. Y bueno, pues puede fallar más veces, ¿no? Ahora levantamos nuestro servicio. Volvemos a ejecutar. Y vamos a necesitar que se guarde un fallo y alguna otra vez donde el test pasa, ¿no? Ahora ya tenemos dos. Bien, tenemos aquí los hits. Y entonces ahora, teóricamente, debería marcarse, si vuelve a fallar, debería marcarse como xfail. Ahí lo tiene. Ya no nos bloquea, ya no falla el job. ¿De acuerdo? Y si editamos el test y tenemos otra excepción distinta, sí que falla. ¿Bien? Bien. Bueno, simplemente por pasar un poco por las limitaciones, si el traceback cambiara, pues eso, vuelve a fallar. Entonces, bueno, si cambiaran, creo que no se están guardando los números de línea, pero si a lo mejor se guardan los números de línea y las líneas cambian, ya no va a funcionar tan bien. O si refactorizamos el test y le cambiamos el nombre, va a tener un fully qualified name distinto y va a haber que volver a indexarlo, digamos. Y eso es todo. Aquí tienen el repositorio, si les interesa verlo con detenimiento y nada más. ¿Alguna pregunta?